El Señor quiere que nosotros nos regocijemos, que seamos felices. Y uno de los instrumentos que nos ha dado para nuestra felicidad es la familia. Dios nos ha dado la familia con varios propósitos. Uno de ellos es que seamos felices. Si nosotros pensamos en nuestra propia realidad, deberemos reconocer que lo que nosotros sabemos acerca de la familia no es algo que aprendimos en alguna escuela, en alguna institución o en algún lugar, sino que lo aprendimos viendo las cosas que ocurrían en nuestro propio hogar, Aprendimos sin darnos cuenta. De tal manera que todo lo que nosotros hacemos en nuestro propio hogar, habitualmente, es repetir las cosas que vimos hacer en la casa en la que crecimos, en el hogar en el que crecimos. Y tristemente tendremos que reconocer que en más de una oportunidad las cosas que vimos no fueron siempre las mejores. Y todos estos factores, todas estas tradiciones, todas estas cosas que pasaban en nuestra casa, realmente pasan a convertirse en reglas que dominan o dirigen a nuestra manera de vivir como familia e incluso a nuestra manera de ver el mundo. Así que como institución, como organización, la familia está regulada por reglas. Y sobre eso es lo que yo quisiera que meditáramos durante unos cuantos minutos. Comenzando con el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 24, que dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Todos ustedes, todos nosotros conocemos este pasaje. Es un pasaje muy breve, pero a pesar de su brevedad, tiene una enseñanza monumental para cada uno de nosotros. Sus palabras son tan importantes que deberíamos hacerlas nuestras y memorizarlas. Son las mismas palabras con las que Jesucristo confronta a los fariseos. Cuando lo leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, y Jesús les dice a los fariseos: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fundamentado en estos dos pasajes que leímos, nosotros podríamos perfectamente elaborar o definir algunas reglas para nuestro propio matrimonio y para nuestra manera de vivir. La primera de ellas podríamos llamarle la ley de la prioridad, basándonos en la frase: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí el Señor nos está diciendo que desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de contraer matrimonio, de casarnos y de formar una nueva familia, tenemos que romper muchos de los lazos que nos unen con la familia en la cual crecimos, para dedicar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestro pensamiento a esta nueva prioridad que es la familia. Tenemos que establecer prioridades. Y la primera es esta: dejar a la familia en la cual crecimos para unirnos a nuestra pareja y formar un nuevo hogar. Y a partir de ahí las prioridades cambian por completo. A veces uno le pregunta a algunas madres: ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Y la respuesta habitual es: mis hijos. Pero no es eso lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que lo más importante para nosotros debe ser Dios. Pero quien debe ocupar el segundo lugar en importancia en nuestra vida debe ser nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa, según el caso. Cuando nosotros no entendemos esto, el matrimonio comienza, y la familia, por tanto, comienza a debilitarse y comenzamos a tener problemas y conflictos. Por eso, en esta mañana, yo los invito a que cuando lleguen a su casa por la tarde, se sienten en su mesa de comedor y que pongan una hoja en blanco al papá, a la mamá y a los hijos. Y que cada uno de ellos pueda escribir cuál es su prioridad en su vida, su prioridad en el mundo. Para algunos podrá ser graduarse en la universidad, para otros podrá ser casarse, para otros podrá ser conseguir un mejor trabajo. En fin, son muchas las cosas por las cuales la gente sueña o pide, pero no nos olvidemos que la palabra de Dios ya establece cuáles deben ser nuestras prioridades. Y de acuerdo a lo que ustedes escriban esta noche, deben tomar decisiones de cómo se debe mover la vida de la familia. Y la segunda ley, a la cual nosotros podríamos llamar la ley del compromiso, está en la parte siguiente de este versículo. Dice: y se unirá a su mujer. Este es nuestro compromiso desde el día en que nos casamos. Unirnos. Y en el sentido original de la palabra que se usa en el hebreo, significa perseguir con energía. Significa unirse con una decisión firme. De tal manera que cuando Dios nos habla de unirnos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o a nuestro esposo, en el caso de la mujer, lo que nos está diciendo es que esta unión debe ser total, debe ser completa, debe tener una fuerza tal que sea sumamente difícil poderla separar. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, pasaje muy conocido, la palabra nos dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Desde el principio debemos adoptar esta ley de un compromiso total con nuestro cónyuge. Debemos tener un enamoramiento apasionado, que debe ser para toda la vida. Habitualmente las personas creen y lo experimentan, que la pasión y ese amor que nos dibujan en las películas se produce solamente durante la luna de miel, durante un tiempo relativamente corto, y que después las cosas cambian y el amor como que se va apagando. ¿Cuántas veces nos ha tocado con mi esposa aconsejar a algunas parejas que llegan y dicen: es que yo siento que el amor se murió? El amor no se muere, pero tenemos que trabajar, tenemos que alimentarlo, tenemos que hacer que crezca cada día más en nuestro propio corazón. Eso es la verdad que yo quisiera que nosotros nos lleváramos esta mañana, que tenemos que edificar en amor nuestra relación con nuestra esposa o esposo y con nuestros hijos. Y eso implica tomar decisiones, implica trabajo. Tenemos que trabajar en nuestra relación matrimonial. Pero hay una tercera ley que podemos deducir de este corto versículo y que dice: y serán una sola carne. Y a esta ley le podríamos llamar la ley de la posesión. Hay personas a quienes la palabra posesión no les gusta porque piensan que se trata de dominio. Pero no es eso, no es esa la idea del pasaje, sino que la idea es que nosotros debemos estar plenamente conscientes de que pertenecemos a nuestro cónyuge, de que pertenecemos a esa persona. Y que romper esta pertenencia puede ser fatal, no solamente para ellas, también para nosotros y especialmente para nuestros hijos. Así que el acto de ser una sola carne no se refiere solamente a una unión de tipo físico, se refiere a que nuestra unión debe ser completa en lo emocional, en lo moral, en lo espiritual, en todas las áreas de la vida. Nunca olvidemos esto. Para algunos se les hace difícil someterse a esta ley porque tienen cosas escondidas por ahí. En algunos casos es el dinero, en otros casos es el trabajo, en fin, la carrera, los estudios, tantas cosas. He sabido de casos de personas sumamente ricas de nuestra ciudad que fallecieron y la familia no sabía dónde tenían su dinero. Tenían dinero, pero la familia no sabía dónde. ¿Por qué? Simplemente porque no pudieron entender esta ley de la posesión. Y cuando nosotros dedicamos mucho más tiempo a nuestro trabajo, lo que estamos dando a entenderle a nuestro cónyuge es que nuestro trabajo es más importante que nuestra familia. Y eso no puede ser así. Los hombres usamos mucho esa excusa para llegar tarde a casa, pero no, es que yo estoy trabajando para ser un buen proveedor.
Pero las cosas que tú debes pensar y priorizar no es el dinero. Mi padre se fue de Honduras cuando yo era muy, muy niño. Pero las cosas que yo recuerdo de él fueron las pocas veces que él me llevó a pasear a un parque. Lo recuerdo, y lo recuerdo con mucho cariño. Tenemos que brindarle a nuestros hijos y a nuestra esposa el mejor de nuestros tiempos. Hay gente que habla de tiempo de calidad. A mí no me gusta esa frase porque yo creo que cuando nosotros pasamos nuestro tiempo con nuestra familia, lo que le da la calidad es con quién la pasamos. Y cuando pasamos tiempo con nuestra familia es siempre un tiempo de calidad. Por lo tanto, no dejemos esto en el aire. Yo los invito a que ustedes, como familia, en esta tarde se sienten en la mesa de su casa, pongan una hoja de papel en blanco y escriban allí cuáles son los compromisos que ustedes tienen. Hermano, ¿cuál es tu compromiso con el Señor en primer lugar? ¿Estás comprometido con Dios? ¿Dedicas tu tiempo a la lectura de su palabra, a la oración personal y como familia? ¿A dónde está puesto tu corazón? ¿En qué áreas? Escríbelas. ¿Verdaderamente estás dedicando tu mejor trabajo, tu mejor esfuerzo, tu mejor pensamiento, tus oraciones a tu familia, a edificar a tu familia espiritualmente, especialmente en lo espiritual? No lo olviden, yo los invito a que lo hagamos este día. En cuarto lugar, hay una cuarta ley que ya la encontramos en el versículo siguiente, en el versículo 25 de este mismo capítulo. Y le podríamos llamar la ley de la pureza. Dice Génesis 2:25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y cuando leemos este versículo, habitualmente pensamos en una desnudez de tipo físico. Pero la realidad es que esto implica algo mucho más profundo. Tenemos que estar desnudos espiritualmente. Tenemos que estar desnudos moralmente frente a nuestra familia. Ellos deben saber exactamente lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros anhelamos en la vida. Deben saber cuál es nuestra historia, cuál es nuestro pasado, por qué estamos así en este momento. Porque de acuerdo a eso es que en el futuro vamos a poder hacer cosas que permitan que nuestra vida familiar sea cada día mejor y más feliz. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas a nuestra vida? En primer lugar, siendo responsables con nuestra conducta. Tenemos que ser responsables con nuestra conducta, especialmente con nuestra familia. En segundo lugar, no respondas al pecado con pecado. No respondas al pecado con pecado. Hemos escuchado en alguna oportunidad, es que me la va a pagar. Lo que me hizo, me la va a pagar porque me la tiene que pagar. O escuchamos a madres decir, es que lo que este bandido le hizo a mi muchachita no tiene perdón de Dios. O escondemos el pecado con una mentira. Hemos cometido un grave error y en lugar de aceptar lo que hemos hecho mal, lo que hacemos es
mentir. O sea, usar otro pecado para esconder el pecado que ya hicimos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así debe ser nuestra conducta, no solo la de la mujer, también la del hombre. Nuestra conducta debe ser casta y respetuosa. En tercer lugar, admitamos nuestras faltas. A veces somos tan orgullosos que nos es difícil aceptar que nos hemos equivocado, que nos es difícil reconocer que hemos cometido un error o incluso un pecado. Pidamos perdón, hermanos, pidamos perdón, seamos humildes. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y más adelante en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tenemos que ser humildes y tenemos que confesar nuestras faltas. En más de alguna oportunidad, ustedes tendrán que pedirle perdón a sus hijos por algunas cosas. Nosotros lo hemos hecho con Leti, cuando por algunas circunstancias no hemos sido justos con nuestros hijos. Tenemos que ser justos con nuestros hijos y no digamos con nuestro cónyuge. En cuarto lugar, perdona. La gente hace una distinción entre olvidar y perdonar. Y dicen, no, si yo ya lo perdoné, pero no voy a olvidar lo que me hizo. ¿Cuántas veces debemos perdonar según la Biblia? 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el recuerdo siempre nos está sacando adelante algo que alguien nos hizo y entonces lo revivimos y lo volvemos a sufrir. Perdonemos. Cada vez que en nuestra mente surja algo que alguien nos hizo, digamos, te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono en el nombre de Jesús. Especialmente si esta ofensa, real o irreal, porque muchas de las ofensas que nos molestan ni siquiera son verdaderas. Perdonemos, especialmente cuando ocurre en nuestra familia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, leemos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que ser seres perdonadores. Y especialmente con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Perdonemos. Estas leyes de Dios para la familia no son las únicas, pero he sentido en mi corazón que estas son sumamente importantes y que si nosotros las adoptamos como norma de vida, nuestro hogar va a ser más feliz. Y vamos a poder edificar un hogar donde verdaderamente podamos sentir el amor. No solamente el amor de Dios, también el amor de nuestra familia. Todas estas cosas definen nuestra relación. Y hay otro tipo de leyes, otro grupo de leyes a las que le hemos llamado leyes de convivencia. ¿Y qué tienen que ver
con la manera como nos relacionamos con nuestros hijos y con la manera como nos relacionamos con nuestra esposa. ¿Alguna vez le has gritado a tu esposa? Pídele perdón. ¿Alguna vez le has gritado a tu esposo? Pídele perdón. ¿Alguna vez le has mentido? Pídele perdón. Estas son leyes de convivencia, leyes que se establecen a través de la relación personal unos con otros y son de enorme influencia en la vida familiar. Incluso algunos dicen, y por ahí leía un filósofo existencialista que no les quiero mencionar el nombre porque me cae mal, dice que estas cosas que nacemos con ellas, que vienen en nuestros genes, en nuestro ADN. Yo creo que no importa el ADN y que no importan los genes, que lo que importa es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros puede cambiarlo absolutamente todo. Amén, hermanos. Absolutamente todo. Entonces aferrémonos con fuerza al Espíritu Santo. Él no es un huésped en nuestro hogar, Él es parte de la familia. Él está escuchando todo lo que decimos, Él está escuchando las cosas que no están bien y las cosas que están bien, también las escucha. Es el Espíritu Santo al que nosotros debemos acudir siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nuestra vida familiar sea edificada de una manera maravillosa y podamos ser verdaderamente felices como familia, que es lo que el Señor quiere y que es lo que el Señor diseñó desde el principio de los tiempos. Mucho antes de nuestro nacimiento, estas cosas Dios las estableció y las estableció para nosotros. Hace algún tiempo tuvimos la experiencia con Leti de aconsejar una pareja. La esposa estaba sumamente molesta, no llevaban mucho tiempo casados, pero el hombre había tomado la decisión ya después que regresaron de la luna de miel y le dice: miren mi amorcito, yo los sábados me pierdo porque me voy a jugar fútbol con mis amigos. Y después del fútbol, pues, una que otra chela, ¿verdad? Así que no cuente conmigo los sábados. Por supuesto, la mujer estaba sumamente frustrada, porque ella tenía otros planes para el sábado. Quería ir a visitar a su familia, quería que su esposo la acompañara tal vez en las compras del supermercado, quería que su esposo pasara su tiempo con ella. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. No permitamos que estas cosas nos separen. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué cuesta platicar? ¿Qué cuesta decir, mira, hoy, este sábado, voy a hacer esto o voy a hacer aquello? En fin, hay tantas cosas. Pero tengamos prioridades. Yo les puedo confesar, por ejemplo, trabajé 25 años en el Seguro Social y una vez a la semana los egresados, los que fuimos compañeros de trabajo, se reúnen a tomar un café en la mañana. ¿Sabe cuántas veces los he acompañado? Una. Y lo vienen haciendo desde hace años. ¿Por qué? Porque no están dentro de mis prioridades. Mi prioridad es el Señor y mi prioridad es la familia. No es que los desprecie, no es que no tenga buenos recuerdos de ellos, es que simplemente hay cosas que son más importantes que otras. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de elegirlo. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dice la palabra. Tenemos que andar juntos, hermanos. Cuando Leti y yo vamos al mall, ella me agarra la mano.
Y yo le digo, suéltame, que van a pensar que tenemos algo que ver. ¿Verdad? Esa es otra cosa importantísima, hermanos. Que podamos reír. Que podamos reír juntos. Estas reglas no habladas son sumamente importantes. A veces los matrimonios se pelean por el tubo de pasta, el tubo de pasta de dientes, que uno lo aprieta del fondo, el otro del medio, y hay discusiones de ese tipo. Lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Algunas personas toman como lema o declaración de familia, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Extraordinario, muy bien. A mí me gusta mucho la declaración que tiene el Ministerio de Matrimonios de la Pierre, Caminando Juntos. El lema dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Hermanos, tenemos que buscar escuchar a Dios auditivamente o en su palabra escrita, porque Él es el que nos señala el camino por donde nosotros debemos andar. Él es el que nos señala quiénes somos y qué debemos hacer en la vida. Y estas declaraciones son sumamente importantes. Y ahí vienen las tradiciones. ¿Cuál es tu tradición navideña? ¿Qué van a hacer en Navidad? ¿Ir al culto? ¿Ir a la iglesia? ¿Comer tamales? ¿O pavo? En fin, son tradiciones y son muy buenas. Y ayudan a unificar a la familia. A unir a la familia. Y la familia, sobre todo los niños, lo esperan. Cuando nuestros niños eran pequeños, durante muchos años, nosotros hacíamos el tiempo de Adviento. Entonces, todas las semanas teníamos un culto familiar antes de la Navidad, donde cantábamos los cantos navideños, nosotros 4, mi esposa y mis 2 hijos. Óigame, y nuestros hijos esperaban eso con alegría. Porque era una de las cosas que nos mantenía unidos. Paseos, salida. Oiga, San Pedro Sula es una ciudad maravillosa. Hay tantas cosas cerca aquí donde podemos ir como familia. Al lago, a la playa. En fin, hay tantos lugares hermosos que nosotros podemos viajar como familia y eso ayuda a edificar nuestra relación familiar. Cuando yo era niño, mi madre lo que hacía era que el día domingo me llevaba a mi hermana y a mí a pasear a un parque que hay en Tegucigalpa que se llama La Concordia, no sé si ustedes lo conocen. Pero yo todavía recuerdo con mucho cariño ese paseo a La Concordia, así como recuerdo las veces que salí con mi padre. Establezcamos tradiciones que enriquezcan la vida familiar. Y hagámoslo por escrito. Podemos hacer una lista de amor, por ejemplo. Algo que se convierte en una tradición cada día. Por ejemplo, cuando el hombre regresa a casa después de su trabajo, qué hermoso es que la esposa lo esté esperando con un abrazo y un beso y le diga, qué bueno que llegaste, mi amor. O que uno le diga, ansiaba tanto regresar a casa. Son tradiciones, cosas sencillas, pero que alimentan el amor y aumentan la unión familiar. Un beso, una caricia. Las mujeres son auditivas, las mujeres necesitan escuchar. Y nosotros somos medio, iba a usar una palabra fea, somos así. La mujer espera que uno le diga, te amo. Eso edifica nuestra religión. Te amo.
Y no estamos mintiendo, estamos diciendo una gran verdad. Pero cuando nuestra esposa nos pregunta, ¿y me amas? Así tú sabes que te amo. No es esa la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Edifiquemos nuestra relación, especialmente con nuestra esposa. Y riámonos. Lo que yo decía, hay tantas cosas hermosas por las cuales reír en la vida diaria. Una de las razones por las que yo me casé con Leti fue porque ella es una mujer que sabe reír. Antes nos reíamos juntos, ahora ella se ríe de mí, pero nos seguimos riendo. Pero qué bueno es poderse reír en la familia y no estar todos empurrados ahí. A veces uno va al restaurante y encuentra familias que están comiendo, cada uno con su celular, no se hablan. No, cambiemos este tipo de actitudes porque el corazón alegre es una buena medicina, dice el libro de Proverbios. Así que mantengamos un corazón alegre. Hay mucha gente angustiada en este momento por lo que está pasando o por lo que podría pasar. Estamos al final de los tiempos, que va a haber aquí, que va después de la pandemia del mono, a saber qué otro animal nos van a tirar encima, ¿verdad? La gente está angustiada. Hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios y nada nos va a arrebatar de ahí. Así que confiemos en lo que Dios ha prometido, porque Él cumple. Y si el mundo pasará por estas cosas, yo les aseguro que nosotros vamos a estar celebrando en los cielos las bodas del Cordero. Y vamos a ser felices, porque Dios tiene preparado para nosotros cosas maravillosas. Eso es. ¿Por qué no podemos hacer un viaje una vez al año, por ejemplo? Durante varios años, mi familia, nosotros como familia, viajábamos con otra familia amiga, miembro de nuestra iglesia. Todos los años nos íbamos a Trujillo, una semana antes de Semana Santa. Estábamos en Trujillo 3 o 4 días y cuando regresábamos nos íbamos al retiro en Manantial de Vida. Fueron buenos tiempos, Leti, ¿verdad? Fueron muy buenos tiempos. No sé por qué cuando crecieron nuestros hijos la tradición se rompió, pero son cosas que vale la pena hacer. Establecer ese tipo de amistades que nos edifican y que nos unen con hermanos en Cristo. Uno de los problemas graves que tienen las familias cristianas es que habitualmente los esposos y las esposas tienen amistad no con cristianos, sino con compañeros de trabajo, ex compañeros de colegio, con gente que anda en otras cosas. Busquemos cerrar nuestras amistades y edificar amistades con hogares cristianos, con miembros de nuestra iglesia. Los invito a que se incorporen al ministerio de matrimonios, a alguno de los grupos. Tenemos varios grupos y les aseguro que la enseñanza que van a recibir ahí y la amistad que van a lograr hacer ustedes con otros esposos cristianos y sus hijos con otros hijos cristianos va a ser maravillosa. No perdamos las cosas que la iglesia nos ofrece para edificar nuestra vida personal y nuestra vida familiar. No seamos asistentes, seamos miembros activos. Como decía el pastor David hace unos minutos, comprometámonos con la iglesia. Y comprometerse con la iglesia significa participar activamente en alguno de los muchos ministerios que la iglesia tiene. Y eso va a hacer que nuestra vida cambie por completo, se los aseguro y se los aseguro por experiencia personal. Y como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2, ustedes lo conocen de memoria,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. No olvidemos nunca eso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde, que toda la gloria sea para nuestro Dios. Gracias. Le voy a suplicar que nos despidamos en oración, pongámonos en pie. Bendito Señor, venimos delante de ti en esta mañana, como hijos tuyos, Señor, a presentarte a ti nuestra vida como familias cristianas, nuestra vida como miembros de tu iglesia, Señor. Te suplicamos que seas tú quien nos guíe en las cosas que debemos hacer y en las cosas que debemos rechazar. Te suplicamos, Señor, que desde lo profundo de nuestro corazón tomemos la decisión de hacer las cosas que te agradan a ti, Señor, y de rechazar las cosas que el mundo nos ofrece, pero que no son agradables a ti. Señor, que nuestra vida sea verdaderamente una vida cristiana. Bendice nuestras familias, apártanos de todo tipo de peligro y de mal, Señor. Bendice tu iglesia, esta iglesia que es tuya, a sus autoridades, Señor, bendícelas grandemente y provee para nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, Señor, y que nuestra vida sea un canto de alabanza a ti, Señor nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.